Muy buenos días, amigos de los tiempos. En esta oportunidad nos encontramos con un entrevistado de lujo. Estamos con el doctor José Antonio Rivera, ex magistrado. También estuvo motivando el cambio de la reforma judicial como jurista independiente, docente universitario y abogado constitucionalista. Le vamos a dar la cordial bienvenida y le pedimos que salude, por favor, a nuestros seguidores a través de nuestro periódico digital y nuestras redes sociales. Muy buenos días, querida Tatiana. Un placer para mí estar en los tiempos y enviar un saludo cordial, afectuoso a todos y todas quienes siguen a los tiempos. Doctor, los últimos días, las últimas semanas, meses e incluso estamos viendo que en la Asamblea no pueden destrabarse temas muy importantes. Primero fueron las elecciones judiciales, ahora es el tema de la revisión de la situación de los magistrados. ¿Cómo ve este panorama desde su experiencia? Con mucha preocupación, ¿no? Es una parte más de un proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática que venimos enfrentando las bolivianas y bolivianos en los últimos 15 años de gobierno del movimiento al socialismo. Han ido socavándose las bases institucionales, hemos ingresado peligrosamente a un proceso de desconstitucionalización caracterizado principalmente porque los gobernantes invocan la Constitución cuando responde a sus intereses, la desconocen, la infringen cuando se contrapone a sus intereses. Y dentro de ese proceso hemos sufrido un sistema peligroso erosionamiento, debilitamiento de la independencia de los órganos de poder, pero principalmente del órgano judicial, que ha sufrido un secuestro por el poder político, por lo que tenemos jueces, magistrados que carecen de independencia, que carecen de imparcialidad. Ahora, no quiero generalizar, hay jueces que merecen todo nuestro respeto, pero una mayoría actúa subordinado al poder político, al poder económico. Y como parte de eso, el poder político ha impedido que se realicen las elecciones judiciales que debieron realizarse en 2023. Hemos presenciado cómo sistemáticamente se ha ido adoptando acciones orientadas deliberadamente a evitar. El primer paso fue que se aprobó un reglamento a todas luces infractora de la Constitución, vulneradora de derechos fundamentales, dando lugar a que se planteara, por un lado, una acción de amparo que ordenó modificar el reglamento. Se modificó parcialmente, pero se mantenía las deficiencias, aquellas normas que violaban derechos, lo que motivó que se plantee una acción de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional admitió, tomando en cuenta que era un tema de trascendencia nacional, demoró en el sorteo y luego demoró en expedir la sentencia. Lo hizo a finales de agosto, declarando la inconstitucionalidad del reglamento, disponiendo que la Asamblea Legislativa apruebe una ley con 2/3 de votos para regular el proceso de selección, y además ordenó que todas las decisiones en el proceso de selección de candidatos sean adoptadas con 2/3 de votos, lo que obviamente terminó de inviabilizar, porque en un parlamento donde hay una fractura del movimiento al socialismo con dos alas denominadas, una radical pro Evo Morales y la otra de los renovadores pro Arce Catacora, es que además de la presencia de la oposición era casi imposible lograr los 2/3 de votos, con lo que llegamos a diciembre sin la realización de elecciones judiciales. Y lamentablemente, dentro de un proceso constitucional que se conoce como control preventivo de constitucionalidad, esto es, consultar al Tribunal Constitucional si el proyecto de ley es compatible o no con la Constitución, es que el proyecto de ley 144, que iba a regular este proceso de selección, fue remitido extrañamente al Tribunal Supremo de Justicia, que no tenía nada que ver con este tema. No era un código sustantivo ni código procesal para remitir al judicial, era una norma regulatoria de un procedimiento de selección de candidatos. Entonces el presidente de la Cámara de Diputados extrañamente remite el proyecto de ley y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia
activa la consulta sobre la constitucionalidad de la ley, cuando, de acuerdo a las normas previstas por el Código Procesal Constitucional, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia tiene legitimación activa, es decir, capacidad procesal para solicitar, para activar la consulta cuando se trata de un proyecto de ley que afecta códigos sustantivos y procesales, que no era el caso. Pero bueno, el tribunal admite y resuelve mediante la Declaración Constitucional 0049. La problemática en la Declaración Constitucional era definir si el proyecto de ley 144 en su artículo 2 era compatible o no con la Constitución. ¿Qué hace el tribunal? Se pronuncia sobre la norma y dice que es constitucional. Por conexividad se pronuncia sobre otras normas como la disposición adicional sexta, la disposición adicional séptima. En la sexta se disponía la suspensión de plazos procesales porque iban a fenecer en su mandato los magistrados y que no se había realizado elección, hasta que se realicen las elecciones iban a quedar en acefalía, por lo tanto se suspendían plazos para no perjudicar las partes. En la disposición adicional séptima se dispuso que los funcionarios de apoyo jurisdiccional organicen los expedientes, lo custodien y cuando se elijan los magistrados ellos hagan la transición. Esto declaró inconstitucional el tribunal. Hasta ahí todo bien. Lo extraño es que cuando no era objeto del proceso, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la prórroga de mandato. Y en un documento que se llama Declaración Constitucional, donde tiene que declarar si la ley es o no compatible, emite un dispositivo y dispone la prórroga de mandato de los magistrados de los 3 tribunales y del Consejo de la Magistratura, lo cual es a todas luces contraria a la Constitución, porque el mandato fue otorgado por el pueblo con 6 años de vigencia y por lo tanto no puede ampliar ese mandato sino el propio pueblo y en este caso el Tribunal Constitucional. Sin embargo, es importante señalar que el tribunal es la máxima autoridad en materia constitucional, es el máximo guardián de la Constitución y último intérprete, por lo tanto sus decisiones son inapenables, son inimpugnables, es la última palabra, por lo tanto esas decisiones no se discuten, sino se cumplen más allá de que estemos de acuerdo o no, o más allá de que hubiesen cometido error. Si cometieron error, tienen que venir las consecuencias jurídicas a ser establecidas a través de un juicio de responsabilidades, pero la decisión está tomada y hay que cumplirla. Hasta ahí la problemática. Ahora, ¿en qué estado estamos? Por un lado, se ha aprobado finalmente la ley 144 con 2/3 de votos. Es una ley que va a regular el procedimiento que tiene que seguir la Asamblea Legislativa Plurinacional para seleccionar a los candidatos a magistrados para estos altos tribunales. Desagregó el tema referido a la prórroga o autoprórroga o la cesación de los magistrados. Entonces existe un proyecto de ley a través del cual, desconociendo la Declaración Constitucional 0049, la Asamblea Legislativa pretende disponer que estos magistrados dejen el cargo y se replieguen a su casa porque ha fenecido su mandato. Y esto es discutible si es compatible con la Constitución o no. La pregunta es, ¿puede el órgano legislativo, mediante una ley o cualquier resolución, desconocer una decisión del Tribunal Constitucional? No, constitucionalmente no puede ni debe. No puede ni debe. Más allá de que hubiesen hecho mal su trabajo. Para eso ellos tienen la competencia de instaurar un juicio de responsabilidades, destituir a través del juicio de responsabilidades a los magistrados, pero lo que no pueden es desconocer una decisión, porque si eso se permite a futuro, cuando el tribunal emite una decisión correcta, pegada a la Constitución, anulando una ley que viola la Constitución, la Asamblea va a decir, no me gusta y por lo tanto mediante ley dejo sin efecto esa sentencia y pongo en vigencia la ley. Eso sería destrozar el sistema de control de constitucionalidad. Pero bueno, esto como análisis de fondo. ¿Qué vaya a pasar? Creo que está empantanado, como nunca la Asamblea, por la fractura interna que existe en el movimiento al socialismo, de manera que están en la discusión sobre si primero se discute este proyecto de ley sobre la cesación o la autoprórroga o se discuten las leyes que aprueban los créditos
y empréstitos contratados por el órgano ejecutivo. Los diputados afines al presidente quieren imponer en la prioridad primero el tratamiento de estos proyectos de ley, y la oposición juntamente con el ala radical del movimiento al socialismo pretenden que se trate primero la ley referida a la autoprórroga, y lamentablemente no logran ponerse de acuerdo en la aprobación del orden del día. El presidente ha convocado con un orden del día que no están de acuerdo, acudiendo al reglamento piden modificar ese orden del día, votar, y se ha empantanado. Estamos en esas circunstancias, los bolivianos, expectando un triste espectáculo de agresiones verbales, físicas, de disputas irracionales. Y ahí extrañamos la ausencia de un líder del legislativo, que es el presidente de la Asamblea, que pueda convocar a un diálogo, buscar consensos, acuerdos, porque la democracia es esa, no es solamente la democracia representativa de la imposición del voto, sino la capacidad de lograr acuerdos, consensos sobre la base del diálogo, pero es lo que no tenemos. Ahora, usted me preguntaba si este conflicto puede afectar el proceso de selección. No tendría por qué afectar, el proceso está en curso, está corriendo el plazo para que las y los abogados puedan presentar sus postulaciones. Hay un plazo de 20 días, al cabo de los cuales se cerrará y se procederá a la apertura de sobres para verificar si cumplen los requisitos mínimos y luego pasar a las siguientes fases. Doctor, mire, en teoría, de acuerdo a ejercicios que hacen los vocales, tendríamos elecciones judiciales en septiembre, pero este lapso entre, bueno, que nos ha tocado vivir entre enero y septiembre, con esta situación compleja de los magistrados autoprorrogados, agudiza esta crisis judicial en el país, porque es una suerte de incertidumbre, ¿no? ¿Será que los fallos tienen rigor? Hay mucha duda, mucha incertidumbre. ¿Ha contribuido esta situación a agudizar la crisis que ya existe en el país, la crisis judicial? Por supuesto, yo diría que estamos en un momento de un verdadero desastre judicial. Lo habíamos advertido el año pasado cuando impulsamos una cruzada nacional para activar la iniciativa ciudadana y poder hacer una reforma parcial de la Constitución como un punto de partida para enfrentar una transformación estructural del sistema judicial que se encuentra sumida en una profunda crisis que arrastra desde décadas atrás, pero que en los últimos 15 años ha tocado fondo. Y dijimos que nos estaban conduciendo a un callejón sin salida, porque ya advertimos que no se iban a realizar las elecciones, que no había una salida constitucional para poder designar magistrados interinos o prorrogar el mandato, ampliar el mandato, que no lo había, no lo hay, y que eso nos iba a llevar a un desastre judicial. Hoy tenemos unos magistrados que están sustanciando los procesos, tenemos el cuestionamiento desde el legislativo de un sector de los profesionales abogados, de un sector de la doctrina, que plantean que las decisiones de estos magistrados están viciados de nulidad porque están usurpando funciones y que esas decisiones se encuadran en los presupuestos jurídicos establecidos por el artículo 122 de la Constitución, por cuyo mandato son nulos los actos o decisiones de quienes usurpen funciones o ejerzan una competencia y una potestad que no emana de la Constitución y la ley. Sin embargo, es importante decir que esa nulidad no opera de hecho, no es automático, sino opera de derecho, que una autoridad judicial dentro de un recurso directo de nulidad tendría que llegar. Pero eso genera una incertidumbre total en la población sobre si sus asuntos están correctamente sustanciados. Quiero aclarar que la realización de las elecciones no va a solucionar la aguda crisis del sistema judicial, porque la crisis es estructural, la crisis está en los juzgados de instancia donde las y los bolivianos cotidianamente, diariamente tienen que lidiar con la retardación de justicia, con la corrupción, con la mala calidad del servicio, con la falta de independencia e imparcialidad. Hay algunos jueces, no todos, que responden a llamadas
llamadas desde el poder político, que deciden los casos no sobre la base de la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, sino sobre la base de la mala voluntad y el capricho, sobre la base de llamadas desde esferas de poder. Y es eso lo que está enfrentando el ciudadano. En el día a día hay bolivianos y bolivianas que enfrentan el grave problema de no llegar al servicio judicial para resolver sus conflictos de menor cuantía, porque llegar al sistema judicial es altamente costoso, que no lo pueden cubrir y además demora años y años. Está la crisis en los tribunales de apelación, que son los tribunales departamentales de justicia, donde hay retardación de justicia, generado por muchas razones, desde el orden de que hay permanentes acefalías que no son cubiertas oportunamente, hay una sobrecarga procesal y eso genera una acumulación, de manera que hay salas que están retrasadas en 2 a 3 años para resolver una apelación y el ciudadano tiene que esperar aquello. Y una vez que resuelve, nuevamente tiene que enfrentar con que hay vocales, no todos, hay algunos vocales que no actúan con imparcialidad, no actúan con independencia, tienen lamentablemente una injerencia política, presiones de todo orden, y luego terminan en los máximos tribunales. Ahora, la elección solo va a dotar de magistrados en los máximos tribunales, no va a solucionar los problemas de orden económico, financiero, los problemas de orden institucional, los problemas de orden legislativo, los problemas de orden académico, los problemas de orden político. Entonces, seguimos en lo mismo y no hay una voluntad en los actores políticos de enfrentar. Lo adecuado hubiera sido que el presidente del Estado convoque a un diálogo nacional por la justicia, donde participen todos los involucrados en el tema judicial. El órgano judicial, con los representantes de los diferentes tribunales, asociación de jueces, etcétera, el Ministerio Público, las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas, los colegios de abogados, el Ministerio de Justicia, el órgano ejecutivo que tiene que ver con el tema del presupuesto y el legislativo. Y allá se establezca, sobre la base de los diagnósticos que existen, la necesidad de transformar la justicia, se llega a un acuerdo de hacer una reforma parcial de la Constitución como un punto de partida. De manera que cuando estemos los bolivianos y bolivianas votando para elegir magistrados, también votemos sobre si estamos de acuerdo o no con una reforma parcial de la Constitución para transformar la justicia. Así evitamos gastos, ganamos tiempo y una vez aprobada esa reforma parcial de la Constitución, comenzamos con una hoja de ruta crítica adoptando las medidas de orden administrativo, institucional, presupuestario, legislativo, académico para lograr esa transformación de la justicia que no es de la noche a la mañana, no es de un año, lleva varios años. Doctor, ha dicho algo muy preocupante, pero la ciudadanía lo dice en las calles, ¿no? Estamos viviendo no solo una crisis judicial, sino un desastre judicial. Pero, a ver, veremos qué pasa en septiembre. Aquí tenemos la retardación de justicia, organismos internacionales han hecho observaciones concretas que el gobierno tampoco muestra voluntad para reparar, para remediar, para hacer ajustes. Pero considerando esta realidad que usted nos ha enumerado en diferentes instancias, a su juicio y por su experiencia, ¿cuál tiene que ser el perfil de este magistrado que vaya a asumir el cargo? ¿Un cúmulo de certificaciones, un cúmulo de currículum, más el ejercicio profesional? ¿Cómo medir eso que la gente reclama ahora? Meritocracia, idoneidad, honestidad. ¿Y cuál sería este magistrado ideal, doctor Rivera? Bueno, en primer lugar tengo que decir que yo lamento que la ley 144 no nos garantiza la realización de unas elecciones diferentes a las que hemos tenido el 2011 y el 2017. No garantiza que la Asamblea Legislativa seleccione a las y los mejores juristas para que los bolivianos tengamos una opción real de por voto elegir a los mejores. ¿Por qué digo esto, Tatiana?
porque para ser un buen magistrado se tiene que cumplir y reunir diferentes idoneidades, desde la idoneidad profesional, que es la formación profesional, y que el futuro magistrado sea poseedor de conocimientos científicos sobre derecho, sobre la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, tener conocimientos sobre la forma de interpretar, de argumentar. Pero también se necesita la idoneidad de ejercicio, porque no es suficiente ser un brillante abogado para ser un buen juez. Hay una diferencia entre el rol que desempeña el abogado con el rol que desempeña un juez. Por lo tanto, es necesario verificar si el futuro magistrado tiene capacidades, habilidades y destrezas para ejercer el cargo, porque de lo contrario vamos a tener lo que hemos tenido con la sentencia 10-10-2023. En esa sentencia el problema era discutir el color del producto y el tribunal nos ha resuelto el tamaño del producto, ¿no? Y es porque no tienen capacidad de identificar con propiedad el problema que se le plantea en la demanda y por lo tanto formular una solución correcta y adecuada. A eso yo llamo la idoneidad de ejercicio. Es importante que posean una idoneidad ética. No es suficiente que sea un brillante abogado, que tenga esa capacidad para ser juez, pero que en su vida cotidiana su comportamiento no está pegado a los principios éticos y los valores morales. Si me permite la opinión pública, el ejemplo más sencillo que puedo poner es que yo quiero designar a un juez en materia de familia. Tengo un abogado brillante que ha escrito 20 libros, cientos de artículos, conferencias, catedrático, tiene 30 años de ejercicio. Pero en esos 30 años ha enfrentado 3 divorcios, 4 demandas de violencia intrafamiliar, 2 demandas de asistencia familiar. La pregunta, ¿es el indicado para ser juez? ¿Tiene poder moral para exigir a alguien que no cumple sus deberes o que es violento para decir, oye, ¿por qué no cumples tus deberes? Por supuesto que no lo tiene. Entonces tenemos que verificar la idoneidad ética, que en la ley no está prevista, Tatiana, no hay un mecanismo para verificar. Es importante que el futuro juez tenga idoneidad psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga personalidad y no le tiemblen las manos cuando el asunto es complicado, que involucra al gobierno, al que tiene poder económico, tenga una personalidad firme, sólida, fuerte, pero además un estado emocional equilibrado para que no decida por criterios subjetivos de simpatías o antipatías que frecuentemente se dan hoy en día. Tiene que tener una idoneidad gerencial, capacidad de organizar su despacho, de relacionarse con su personal, relacionarse con las partes litigantes y sus abogados, que esto es muy importante para el juez. Hay una persona que está angustiada y necesita que alguien le escuche y va y pide una audiencia, la maltratan, no la escuchan, ¿no? La idoneidad social y política. ¿Qué quiero decir con esto? Que el futuro magistrado tiene que conocer la realidad política, económica, cultural en la sociedad en que va a impartir justicia, para que no sea un juez de mármol, es decir, un juez que no conoce la realidad y toma unas decisiones que no se adecuan con la realidad económica, con la realidad social, cultural de la sociedad. Necesitamos jueces de alma y vida, de corazón, ¿entiendes? Ahora, la ley no prevé la posibilidad de verificar, es solamente verificar la idoneidad profesional con un concurso de méritos que es una verificación de acumulación de papeles y cartones. Puede haber gente que haya acumulado títulos. Yo he conocido personas que tienen hasta 4 doctorados, pero no saben dictar una sentencia, ¿entiende? Entonces, se ha previsto 200 puntos, 100 puntos para méritos. El solo haber ejercido la abogacía por 20 años le da 10 puntos. Le digo, pero no se preguntan si esos 10 años lo ha ejercido respetando los principios éticos morales, ejerciendo bien la abogacía o ejercido desastrosamente. El solo tener un documento que dice es doctor, ya le da 25 puntos sin verificar si ese doctorado ha sido impartido en una universidad con todas las garantías y bases académicas. Hoy en día un poco más se están vendiendo títulos, ¿no? Y todo eso vale 100 puntos. Y luego hay un examen
de conocimientos con respuestas alternativas que se llama selección múltiple. Y ya hemos visto el 2017 donde había una pregunta que un poco más decía, el caballo blanco de Melgarejo era de color y alternativa, blanco, fucsia, negro, y no faltó uno que dijo que era negro, ¿no es? Entonces, no pues, es que así no se verifica la idoneidad. Tendrían que entregarle pues, un expediente al que quiere ser juez y, a ver, dicte una sentencia, quiero verificar si usted posee un conjunto de capacidades de argumentar, de interpretar correctamente, identificar la problemática, formular una solución justa, etcétera. Y no es así. Y finalmente dice que de los 200 puntos, el que reúna 130 va a entrar a la votación, pero no dice cómo reúne los 130. Puede tener 90 en méritos, papelitos, y 40 en examen, es un aplazamiento, y ya tiene los 130 y entra a la lista a pesar de haberse aplazado en conocimientos. Y no hay un mecanismo para verificar la idoneidad ética. Por lo menos el 2007 decía que una vez que se tenga la lista de los calificados, se publicaban y se daba 5 días a la sociedad civil para que pueda observar esos nombres diciendo yo conozco que esta persona ha tenido una sanción, ha enfrentado un proceso penal o ha tenido corrupción. Hoy no existe nada de eso. Entonces, esto a mí personalmente me genera dudas de un proceso y me hace pensar que vamos a repetir la amarga experiencia que hemos tenido el 2011 y hemos tenido el 2017. Muchísimas gracias, agradecemos tantos criterios que nos aportan y también a los que nos siguen en nuestras redes. Lo vamos a invitar al doctor Rivera para que se despida de nuestra audiencia, doctor. Bueno, espero que no haber cansado a los seguidores de los tiempos con esta mi problemática que ya me va martillando. Espero que permita para entender la problemática y siempre estaremos expectantes para en algún momento, si es necesario, orientar a la opinión pública. Agradezco mucho la entrevista a Los Tiempos. Amigos de Los Tiempos, estaremos en otra oportunidad con nuevas entrevistas y agradecemos nuevamente al doctor Rivera por habernos ilustrado en esta temática tan importante desde su experiencia. Hasta pronto.